Tras las últimas derrotas del Real Madrid de Chus Mateo, el debate sobre el playmaker vuelve a aparecer en el conjunto blanco. ¿Tiene bases suficientes para afrontar la temporada? ¿Debe ir al mercado para incorporar a algún jugador? Hoy en el canal hablamos del puesto de uno y del Real Madrid. ¡Vamos allá! Muy buenas, bienvenidos a mi canal, hablemos de básquet, hablemos del Real Madrid, la posición de base y hoy para hacer una reflexión, un análisis, ¿no?, de lo que está pasando en el Real Madrid en ese puesto de uno, que era evidente que cuando llegaran derrotas se iba a empezar a hablar de esta circunstancia, la última ante Virtus en la Euroliga, en un partido en el que incluso Chus Mateo habló, ¿no?, de que jugadores que tienen que mejorar su mentalidad defensiva, y uno de los temas que más se está hablando, y que el otro día, por cierto, Carlos Sánchez Blas hablaba del tema en Twitter, decía, el Real Madrid en la primera parte ha tenido hasta 5 bases, bueno, es el tema del playmaker, el tema del 1, que es un debate que está ahí, que se está debatiendo mucho, que hubo mucho revuelo con el tema de Facundo Campazzo, que finalmente ha firmado por Dallas Mavericks y que ahora mismo el Real Madrid sí tiene bases, pero no está claro que sean los bases que seguramente todo el mundo quiere para el conjunto blanco. Vamos a hablar de ello, vamos a hablar de esta situación, vamos a hablar de si realmente necesita, si esta plantilla está bien configurada, todas estas cuestiones que creo que es importante analizar y debatir. Quiero, seas del Madrid o no, que aquí abajo en comentarios me des tu visión de si el Madrid firmó o debería haber firmado un gran base, si está a tiempo de hacerlo, si hay alguna opción. Bueno, incluso si queréis darle una vuelta, pues podemos pensar en nombres que se pueden plantear de cara a un escenario para el Real Madrid esta temporada. Bueno, hay muchas cosas. La primera es la pregunta, ¿necesita el Real Madrid un base? Una plantilla de 17 jugadores, si no me equivoco, ¿necesita incorporar a otro base? Bueno, yo tengo la sensación de que tanto Real Madrid, Barça, Efes, incluso Fenerbahce, CSKA en su momento, hacen la plantilla que quieren. Me refiero, no digo tanto en cuanto a todos los nombres que desearían, porque esto no es un videojuego, pero sí la configuración de plantilla que quieren. Si ellos quieren buscar un base, lo van a encontrar, porque pueden pagar buenos sueldos, porque pueden pagar una cláusula de rescisión, porque pueden optar a mucho tipo de escenarios, porque son clubes muy atrayentes por aquello de poder ganar la Euroliga, estar en una ciudad muy importante, bueno, este tipo de cosas que todos sabéis. Y yo creo que el Real Madrid, si no fichó un base, es porque convenían que no necesitaba y que el escenario que iban a diseñar, el tablero con el que iban a jugar, iba a ser distinto al de otras temporadas. Llevo desde 2018 con este canal y desde que se fue Facundo Campazzo se ha hablado del tema del base. Será uno de los temas que más se ha tratado en el canal, porque se habló de Carlos Alocén, que es el impacto de Nigel Williams-Goss, que por cierto ya empezaba a trabajar con el grupo. Lo de Carlos Alocén va un poquito más adelante. Ahora se ha sumado la baja de Coser, Pierre Henry, Basa Misic, Shea Larkin, se ha hablado de todo, pero no se ha acabado de concretar con un base súper top del baloncesto europeo desde la salida del argentino. La realidad es que para mí necesitar depende de tu concepción de baloncesto, pero a día de hoy yo creo que el Real Madrid no necesita como tal, no tiene tantas ausencias o ha configurado una plantilla de diferente manera. Primero que tiene dos veteranos, pero son dos, Sergio Rodríguez, Sergio Llull, que son dos bases. Uno, Sergio Rodríguez, que en ACB está mucho mejor, en Euroliga le está costando algo más, está en 3 puntos, 5,5 asistencias en Euroliga, que es la referencia que tomo, que seguramente le esté costando, pero era el mejor sexto hombre el año pasado de Europa, lo mantengo y creo que va a ser un jugador del clutch. Si el otro día Darius Thompson no mete el triple con el Baskonia, se hubiera llevado el triunfo el Real Madrid gracias a un triple de Sergio Rodríguez, es decir, que sigue siendo un jugador vigente e importante. El otro es Sergio Llull, que se está hablando del tema de Llull, que es una pasada, que si no está bien, que si no tiene que asumir. A mí ya sabéis lo que opino, me parece que es un jugador que asume los tiros que el resto no quieren, que es un jugador con personalidad, con galones, falla el tiro del Barça, pero te me gana otros 3, y que él, cuando el Madrid ha tenido problemas, siempre ha aparecido, y para mí eso creo que es un valor importante. 6 puntos, 3 asistencias para él. Ahora mismo están recuperando a Dan Hanga, que va a ser una noticia muy importante para las próximas semanas, porque el húngaro, que era alero en Vitoria, ha acabado jugando de base en el Barça y en el Madrid. No creo que haya tantos jugadores que hayan podido hacer esto, y lo ha hecho de una manera, no voy a decir digna, muy buena, y creo que es otra pieza importante, sobre todo para el entramado defensivo que están montando, porque realmente el Real Madrid ya tiene base, y el base es bosnio, se llama Sanan y se apellida Musa, porque la apuesta del Real Madrid este año es cambiar el paradigma de ese base convencional, base más pequeño, creador de juego, a un jugador grande, alto, que venía de ser el MVP de la temporada en ACB en Breogán y que tenía que ser importante, y es Sanan Musa. Y es, creo que, el cambio de escenario que a mucha gente le está costando entender, porque por mucho que hablemos de que el baloncesto es muy moderno, que ya no hay posiciones, bueno, aquí a la gente el día a día lo que le gusta es su base, su pívot y sus cosas. Ya sé que es un poco raro decirlo así, pero he querido ser todo lo campechano para que se me entienda, y es la realidad. Hay mucha gente que no concibe sin un puesto de base, sin un puesto de 5. Su 5 es Tavares, bueno, pues tu base tiene que ser Campazzo. Sergio Rodríguez hace 10 años, bueno, pues ese tipo
tipo de cosas, y para mí en este caso Musa es el base de este equipo. De hecho, ya hemos visto que en muchos inicios de la temporada, Yasin Hanga, Musa ha sido el creador de juego, ha estado acompañado de Alberto Abalde, ahora de Coser en algunos momentos, yo creo que Adam Hanga en el futuro, para poder defender esa posición de uno. Y luego, bueno, pues estar acompañado de Gaby Deck, que está siendo el jugador, para mí, el que mejor rendimiento está ofreciendo esta temporada en el conjunto blanco. Es decir, que el base ya lo firmaron, que es ese generador de juego, que es Sana Muse, que la realidad es que está rindiendo bien, ¿eh? Sus números no son malos. Recordemos que él viene de no haber jugado nada en Euroliga con Efes, gana y es el MVP de la Liga CB con Brogan, y el salto yo creo que está llevándolo bastante bien, teniendo momentos muy buenos. Apareciendo en momentos clave, por ejemplo el tercer cuarto contra Baskonia el otro día juega bien, bueno, va teniendo sus momentos, pero es un base atípico, diferente, más alto, y es otro contexto. Si a esto sumamos Neges Williams-Goss, que está ya volviendo a trabajar con el grupo, que vamos a ver qué ofrecen esta segunda temporada, porque cuando despegó, que fue aquella eliminatoria contra el Maccabi Tel Aviv del año pasado en cuartos de final, llegó esas lesiones que le lastraron, y luego Carlos Alocén, que es un base puro, pero que está con una lesión de larga duración, y yo creo que todavía le quedan unas cuantas semanas para poder regresar a la dinámica del grupo. Bueno, pues te deja que tienes bases, pero yo no sé si es el base que a ti te gusta. Vale, ¿por qué creo que al aficionado del Real Madrid le preocupa un poco lo que ha pasado con esta situación? Me explico. Porque en verano Mateo Españolo se fue a Trento. Yo creo que no estaba preparado para el Real Madrid y era normal darle la oportunidad al italiano de que se desarrollara en su país jugando Eurocup. Porque Juan Núñez, que era base, este sí es base de verdad, ha firmado por Ratio Farul y estuvo muy cerca de ir al Eurobasket con España. Yo creo que estaba verde para ser base titular del Real Madrid, pero es cierto que el gran base ahí lo tenía, ser un jugador que podía actuar ahí, aunque yo creo que no estaba preparado para ser un base de 20 minutos en el Madrid. Pero en el U le va a ir muy bien, pero el Madrid optó porque o no consiguió llegar a un acuerdo para que el jugador se quedara. Está el tema del Facu, que se ha dado muchas vueltas con esta cuestión, que hubiera sido lo ideal. El Madrid se lo jugó a una carta, de esto lo hemos hablado varias veces, tanto en directos como en vídeos del canal. Se jugó a una carta que Campazzo le dijera que sí, se acabara volviendo, finalmente no le salió. Y entiendo que las dos últimas situaciones con dos bases, uno es Luka Vildoza y el otro Pierre Henry, pues al aficionado del Real Madrid diga, hombre, estaban estos dos bases en el mercado y no los has firmado. Tiene contexto todo esto. Vildoza venía de 2 años de lesión, de no jugar nada en los backs, de tener muy poco protagonismo con Argentina, y ha firmado por Estrella Roja, que va a ser a priori uno de los 2 peores de la Euroliga, para recuperar las sensaciones y volver a ser jugador de baloncesto. ¿Que tiene talento Real Madrid? Sí. ¿Que está preparado a día de hoy para ser un base? Lo que está buscando la gente es un base referencia en el Madrid. Yo creo que de momento no está preparado porque no tiene ese ritmo de juego y es difícil cogerlo. Eso sí, el tema de Pierre Henry, viendo lo que se ha sabido, entiendo que haya cierta controversia, porque se ha sabido que era un jugador libre, porque era un jugador que ya pretendió el Real Madrid, no sabemos si en etapa Lasso o en etapa Chus Mateo, porque era un jugador con experiencia en ACB, aunque hay un derecho de tanteo con el Baskonia. Bueno, pues ahí había una posibilidad, sí, de realmente apostar de que fuera tu playmaker, pero finalmente ha acabado yendo al Baskonia. Es decir, que 2 jugadores que a mucha gente les llama la atención con bases muy importantes se han ido. Lo cierto es que el Madrid, bueno, se supo y se habló del tema de Larkin, que finalmente renovó de una manera millonaria por el Efes. Se habló del nombre de Wilbekin. Misic es un jugador intocable ahora mismo por nivel y por lo económicamente potente y lo bien que está pagado en el Efes, bicampeón de Europa. Bueno, pues no ha ido encontrando ese puesto de base que le haya convencido y tampoco ha hecho apuestas desde la NBA, que tampoco es fácil hacer. Yo creo que equipos como Madrid, Barça y tal, riesgos pocos a la hora de fichar jugadores porque saben que la responsabilidad es muy, muy grande. Y realmente, pensando en el corto plazo, tiene pocas opciones para moverse. Ha sonado el tema de Shannon Evans, que tenéis análisis en el canal. Yo creo que es un salto muy grande para el jugador del Betis. Kyle Allman, que vamos a analizar en el canal próximamente, firmando 20 puntos, 3 rebotes, 3 asistencias. Es un jugador que está saliendo de Eurocup, pero yo no sé si el peldaño es tan importante. Y eso sí, pensando en clave el año que viene, tiene 2 en la Liga CB, que me parecen 2 jugadores muy futuribles para el Madrid. Uno, Chris Jones, el ex de Asbel, que está rindiendo muy bien con Valencia. Hicimos vídeo en el canal hablando de él, y yo lo recalqué como un jugador importante. Y creo que sería ideal para el rol que está buscando el Madrid, es decir, tener a Musa como principal y entre Sergio Rodríguez y Chris Jones que te hicieran ese puesto de base. Además, un gran defensor, un especialista sobre balón tremendo. Y el otro es Darius Thompson, que es el base del Baskonia, que es cierto que yo tampoco hubiera tomado el riesgo, después de que Nigel Williams-Goss te ha salido mal, de firmar a este jugador, porque su salto ha sido de Lokomotiv Kuban y jugar solo hasta que llega la invasión de Rusia a Ucrania, y firma por el Baskonia. Eso sí, es pasaporte italiano, con lo cual también a nivel de movilidad de plantilla es muy bueno, y está rindiendo muy bien. Son jugadores para el medio plazo para el Real Madrid, pero son cosas que a día de hoy no puedes arreglar. En definitiva, ¿tiene solución el puesto de base del Real Madrid? Sí, por supuesto.
Lo que necesita el Real Madrid es fichar, yo no lo tengo tan claro. ¿Mereció la pena esperar a Campazo? Es evidente que te la jugaste una carta y no te ha salido. Pero creo que un equipo que tiene a Sana Musa, que ha demostrado estar adaptado, que va a tener a Gerson en un rol importante, que Hanga vuelve para ser fundamental, que Nigel Williams va a ir a más respecto a lo que ya hemos visto el año pasado, y que Sergio Rodríguez y Sergio Llull siempre son escuderos de fiar, yo creo que no es tanto el problema. Sinceramente, ¿dónde está el problema? En que cuando se pierde, se buscan pegas, y la pega ahora es que no está Lasso, está Chus Mateo, la pega es que Tavares no funciona tan bien, la pega es que Jun no me juega tantos tiros, la pega es que se está forzando muchos minutos a Gavi, Deco y a Busel. Bueno, siempre se buscan pegas, en este caso Madrid, pero cuando ha perdido el Barça, pues para Saras, para Mirotic, para Salli, para el Calates, el que sea, o para Baskonia o Valencia, en definitiva, sobre todo porque son equipos foco Euroliga, por eso lo estoy ubicando ahí. Así que esta es un poco la reflexión que quería dejar en el día de hoy, porque el tema del base Madrid está generando una controversia brutal, y bueno, pues quería hablar un poco de esta circunstancia. Nos vemos en el próximo vídeo, espero por aquí abajo vuestros comentarios. ¿Tenéis algún nombre? Bueno, pues ponedlo por aquí y lo analizamos. Pronto análisis de Kyle Allman en el canal, Nos vemos en el próximo vídeo, cuidaros. Hasta luego, adiós.